Buenas tardes desde la Amazonía peruana. Mari Pérez Digital, Rafael Fallen para el Perú y el mundo. La mayor y mejor información. Desde la ciudad de Iquitos, motor termina en llamas tras presunto cortocircuito en plena ciudad. Momentos de tensión se vivieron en Iquitos luego de que un motocar rojo de placa MI 98551 comenzara a incendiarse mientras circulaba por la ciudad. Según información preliminar, el fuego habría sido provocado por un presunto cortocircuito, posiblemente agravado por una fuga de combustible. Causas exactas deberían ser determinadas posteriormente. Al percatarse de la emergencia, el conductor logró llevar el vehículo hasta la esquina de Alfonso Ugarte con la calle Grau, donde vecinos y trabajadores de la pollería Kikiriki acudieron rápidamente para auxiliar. En un primer momento intentaron controlar las llamas utilizando agua. Posteriormente recurrieron a un extintor con el que finalmente consiguieron sofocar el incendio antes de que la situación tuviera consecuencias mayores. Afortunadamente no se reportaron personas heridas, aunque el motocar sufrió daños materiales producto del fuego. Lo ocurrido deja una importante advertencia para los conductores de Iquitos. Un desperfecto eléctrico combinado con una fuga de combustible puede convertir un vehículo en una trampa de fuego en cuestión de segundos. Es fundamental revisar periódicamente las instalaciones eléctricas, mangueras y sistemas de combustible y sobre todo llevar un extintor operativo. En esta oportunidad, precisamente, un extintor ayudó a evitar que la emergencia no terminara en tragedia. Bueno, vale, sí. La observación que nos hace nuestra producción es totalmente válida, que un extintor podría haber sido de mayor utilidad. Y en cuántos otros casos no se han presentado que la impotencia o el impedimento de poder llegar ni con el agua, ni siquiera, ni mucho menos con extintor. Bueno, vale la experiencia, triste para la persona que ha perdido su vehículo y ojalá no haya sido producto del chantaje ni de las extorsiones como se sabe dar últimamente. En otro ámbito de la información, ayudemos a salvar la vida de una abuelita de Río Napo. La familia pide apoyo para urgente operación. Una familia procedente de la comunidad nativa San Fernando, Río Napo, atraviesa momentos de profunda preocupación. La abuelita permanece desde hace aproximadamente 2 semanas internada en la unidad de cuidados intensivos de cirugía del Hospital Regional de Loreto, luego de sufrir un derrame cerebral. De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, los médicos han indicado que necesita una intervención quirúrgica programada para horas de esta mañana. La familia señala que debe adquirir determinados materiales y medicamentos que, según le habrían informado, no estarían cubiertos por el SISA. Sin los recursos económicos suficientes para afrontar estos gastos, sus nietas, Gerlit Kurmayari y Norelia Kurmayari, hacen un llamado urgente a la solidaridad de la población y quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante el YAPE al 977-624-258 o a nombre de Gerlit al 930-273-620 a nombre de Norelia. Hoy no estamos solamente frente a una noticia, sino frente a un caso de una familia amazónica que pide la solidaridad del pueblo iquiteño. Lamentable decirlo, hay que colaborar. Prefecta de Loreto advierte que no se puede proteger lo ilícito frente al avance de la minería ilegal en el Nanay. Prefecta regional de Loreto, Sandra Chumpitaz, hizo un llamado a la población de la cuenca del río Nanay para que no proteja actividades vinculadas con la minería ilegal y advirtió sobre el peligro de que niños, mujeres y adultos mayores sean expuestos durante eventuales intervenciones de las fuerzas del orden. Señaló que las autoridades han observado situaciones en que habitantes salen en defensa de actividades ilícitas y mencionó incluso la preocupación de que la población vulnerable pueda terminar utilizada como una suerte de escudo humano. Al mismo tiempo,
sostuvo que ninguna autoridad desea que los operativos terminen con resultados trágicos. Tecta explicó que el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, CORECEP, ya dispone de información, diagnósticos y ubicación de las zonas problemáticas. A partir de ello, indicó que corresponde a las fuerzas competentes diseñar las estrategias de intervención procurando no perjudicar a las poblaciones. Aquí debemos separar dos asuntos. Una cosa es proteger a nuestras comunidades y garantizar que cualquier operativo respete los derechos de la población, y otra muy distinta es proteger una actividad ilegal que amenaza al río del que depende el agua de Iquitos. Existe una línea que jamás debería cruzarse. Niños, mujeres, adultos mayores no pueden ser colocados en medio de una confrontación. El Estado tiene que actuar con inteligencia y firmeza, pero también con absoluta responsabilidad para evitar que la lucha contra la minería ilegal termine costando vidas. Ya lo decíamos en el programa En Foco, definitivamente aquí la presencia del Estado es ineludible, impostergable y sobre todo determinante para hacerle frente a la minería ilegal. Y en otro ámbito de la información, caso del profesor Javier Arce. La audiencia definirá si 3 investigados continúan en prisión preventiva. Por la muerte del exdirector de UGEL Loreto Nauta, Javier Arce Urrea, de 63 años, tendrá mañana martes 11 de agosto una jornada clave desde las 2:30. El Poder Judicial evaluará el pedido de los investigados para continuar el proceso en libertad. Juez Gino Giovanni Tello Dantas deberá resolver si Dante Encinas Marín, Sila Laulate Fasabi y Otis Elenita Ruiz Laulate permanecen bajo prisión preventiva o si corresponde variar la medida mientras continúan las investigaciones. Parte del Ministerio Público, la fiscal Milagro Linares Grillo sustentará los elementos de convicción que, según la tesis fiscal, respaldarían la hipótesis de un presunto homicidio. Entre los nuevos elementos incorporados figuran evaluaciones psicológicas realizadas a algunas personas de las investigadas. Sin embargo, estos informes deben ser analizados conjuntamente con el resto de evidencias y no constituyen por sí solos prueba de responsabilidad penal. Será el Poder Judicial quien determine su relevancia dentro del proceso. Asimismo, Stephanie Cortegano Tapujima figura, según la información proporcionada, como no habido dentro de la investigación. Su eventual ubicación podría permitir incorporar nuevos elementos para esclarecer las circunstancias de la muerte del profesor Javier Arce. La familia del exdirector espera que las investigaciones continúen hasta determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades que correspondan conforme a ley. La audiencia de las 2 de la tarde deberá determinar fundamentalmente si existen razones jurídicas para mantener o modificar la prisión preventiva de los 3 investigados. En realidad, es un hecho que causó mucha preocupación y mucha indignación que la vida de un funcionario público haya sido producto de un asesinato, o un presunto asesinato en todo caso. Las investigaciones deberán determinar. Y nos vamos a otra información. Mujer de 50 años resulta gravemente quemada. La pareja es investigada por presunto ataque con gasolina. Una mujer identificada como Doris Padilla Papa, de 50 años, permanece en estado delicado tras sufrir quemaduras de consideración en gran parte del cuerpo durante un grave incidente ocurrido la noche del domingo 9 de agosto en la comunidad nativa de San Lorenzo, jurisdicción de San Clotilde, Loreto. Según información preliminar, la mujer habría sostenido una discusión con su pareja, Nilo Jumbo Rubio, de 51 años, quien presuntamente
quien presuntamente la habría rociado con gasolina y provocado un incendio. Una de las hipótesis iniciales señala que la discusión habría estado relacionada con celos, versión que deberá ser corroborada durante la investigación. Vecinos acudieron en auxilio de Doris y consiguieron trasladarla al Centro de Salud de Santa Clotilde, donde permanece recibiendo atención. Debido a la gravedad de las lesiones, familiares y pobladores solicitan su evacuación urgente hacia Iquitos para acceder a la atención especializada. El presunto agresor fue intervenido por los oficiales Pacaya y Paredes y trasladado a la comisaría de Santa Clotilde, donde quedó a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes. El caso tiene además otro componente especialmente delicado. 2 niños de 3 y 7 años, hijos de la pareja, permanecen en el Centro de Salud de Santa Clotilde, mientras los familiares y autoridades determinan quién asumirá su cuidado y las medidas de protección necesarias. De acuerdo con la información inicial, la pareja habría participado horas antes en actividades por el aniversario del caserío de San Lorenzo. Posteriormente regresaron a su vivienda, donde se habría producido el grave incidente. Las autoridades deberán esclarecer la secuencia de los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes. En este momento hay 3 prioridades: garantizar la evacuación y atención médica especializada de la señora Doris, proteger a sus 2 pequeños hijos y desarrollar una investigación rigurosa que permita determinar exactamente lo ocurrido. Lamentable que la nota manifiesta de que era por celos. Lamentable decirlo, 2 niños pequeños de 3 y 7 años, qué trauma no habrán estado viviendo. Valga las investigaciones para determinar si es que en realidad estos niños tienen que pasar o deberían pasar a protección de la DEMUNA o de la institución que debe velar por su futuro de estos. Y el CENAMI había alertado el día de hoy por lloviznas, neblinas y fuertes vientos en la costa y centro y sur del país. El CENAMI advirtió que desde hoy hasta el día de mañana la costa centro y el sur del Perú registrarán lloviznas de ligera o moderada intensidad, incremento de vientos, cielo cubierto, niebla y neblina, especialmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana. El aviso comprende Ancash, Lima, Callao, Ica y Arequipa. Para este lunes, el día de hoy, se esperaban acumulados de aproximadamente 1.5 milímetros diarios en sectores costeros de Ancash y Lima, alrededor de 1 milímetro en Ica y 2 milímetros en Arequipa. La combinación de humedad, nubosidad y aumento de los vientos podría generar una mayor sensación de frío. Además, la presencia de niebla y neblina puede reducir la visibilidad, por lo que los conductores deberían extremar las precauciones, principalmente durante las primeras horas del día. El tiempo está cambiando, el clima ha cambiado y se espera todavía que nos siga agrediendo como reacción a toda la contaminación que provocamos. La línea 73 de Tuxtla mantiene suspendido su servicio tras atentado en Villa María del Triunfo, en la ciudad de Lima. La empresa de transporte Tuxtla, número 73, mantiene suspendidas sus operaciones este lunes 10 de agosto, luego del atentado registrado contra una de sus unidades en Villa María del Triunfo, situación que vuelve a poner en evidencia la grave crisis de inseguridad que enfrentan los transportistas de Lima. La paralización afecta directamente a pasajeros que utilizan diariamente esta línea para movilizarse por distintos sectores de la capital. De acuerdo con la información difundida, la suspensión continuará mientras se evalúan las condiciones de seguridad necesarias para que conductores y trabajadores puedan regresar a sus labores. El ataque se produce en medio de una problemática que ha golpeado repetidamente al transporte público: amenazas, extorsiones y atentados contra las empresas, conductores y unidades. Las autoridades policiales realizan las investigaciones para identificar a los responsables y determinar las circunstancias del hecho. Aquí existe un problema que va mucho más allá de que si la empresa deja de circular o no.
Cuando una organización criminal consigue que una línea de transporte suspenda sus servicios mediante amenazas o violencia, también está afectando el derecho de miles de ciudadanos de trasladarse con seguridad. La respuesta del Estado debe orientarse no solamente a capturar a los actores materiales, sino a identificar y desarticular las redes de extorsión que están detrás de estos ataques. Efectivamente, aquí también estamos notando la ausencia del Estado para la protección de la ciudadanía. Ya el problema parece ser generalizado, sin embargo, el gobierno todavía está con sus 12 o 15 primeros días y el beneficio todavía de gobierno iniciante todavía lo goza, pero ya se requieren acciones y puntos de muestreo que van a enfrentar a la delincuencia de manera frontal. Y vamos a las noticias internacionales. Lamentable decirlo, Colombia sufrió un terremoto de magnitud 7.4, catalogado como desastre nacional. El balance de víctimas continúa aumentando tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia la mañana del día de hoy. El presidente Abelardo de la Espriella informó que según el balance disponible al mediodía, se contabilizaban 111 personas fallecidas, 87 personas heridas. El mandatario reportó además 1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud y 52 centros educativos afectados. Las cifras continúan siendo preliminares mientras avanzan las evaluaciones y las operaciones de emergencia. El terremoto se produjo aproximadamente a las 7:34 de la mañana con referencia en San José del Palmar, departamento del Chocó. El Servicio Geológico Colombiano reportó una profundidad de aproximadamente 96 kilómetros e intensidad 7. Después del movimiento principal se registraron varias réplicas. La emergencia llevó al gobierno colombiano a declarar la situación de desastre nacional. Entre las zonas severamente afectadas se encuentran Risaralda, Valle del Cauca y Chocó. Además, varios aeropuertos suspendieron operaciones mientras se evaluaban daños estructurales. La tragedia ha provocado una reacción internacional. La presidenta del Perú, Keiko Fujimori, expresó solidaridad con Colombia y manifestó disposición para colaborar. Venezuela ofreció rescatistas y ayuda humanitaria. España expresó su solidaridad y Naciones Unidas señaló que está preparada para brindar asistencia. Desde aquí, desde Mari Pérez Digital, decimos que la prioridad ya no es solamente conocer la magnitud del terremoto, sino encontrar sobrevivientes, atender a los heridos y asistir a miles de familias afectadas. Ya es una situación bastante cercana a lo que ha vivido Venezuela, a lo que hemos vivido aquí en Perú, específicamente en la zona de Chupaca, en Junín, y que lamentablemente será una realidad que no se sabe cuándo, en los próximos días, meses, esperemos que sean años, debe suceder a la capital del Perú. Roguemos y hagamos votos porque esto sea lo más leve posible y que estemos todos prevenidos. Y por último, de la información internacional, modelo de OnlyFans se declara culpable por muerte de su novio y recibe 6 años de prisión. Modelo y creadora de contenido Courtney Clenay, de 30 años, se declaró culpable el día de hoy del homicidio involuntario por la muerte de su novio, Christian Omunseli, de 27 años, ocurrida en abril del 2022 en el departamento que ambos compartían en Miami. Clenay aceptó, de acuerdo con la Fiscalía de Miami-Dade, por el que se deberá cumplir una condena de 6 años de prisión, evitando así el juicio por asesinato en segundo grado.
que estaba previsto para las próximas semanas. Durante el proceso había sostenido que actuó en defensa propia. El caso se remonta al 3 de abril del 2022 cuando Omunseli recibió una puñalada en el pecho durante una discusión. Cleney llamó posteriormente a emergencias y el joven fue trasladado a un hospital donde falleció. La modelo sostuvo que había lanzado el cuchillo desde varios metros, versión que fue cuestionada por los resultados forenses. La fiscalía presentó además videos registrados antes del crimen en los que se observaban episodios violentos entre la pareja. Cleney permanecía en prisión preventiva desde agosto del 2022 cuando fue detenida en Hawái y posteriormente trasladada a Florida. Un caso que duró más de 4 años llega a un punto decisivo. El acuerdo evita un juicio por asesinato en segundo grado y convierte la admisión de responsabilidad de Cleney en el elemento central de esta nueva etapa judicial. Bien, eso es todo por el día de hoy. Desde los estudios de Mari Pérez Digital, Rafael Fallen les saluda con el Centro de Noticias. Gracias, buenas noches.